¿Cómo están? Mi nombre es Fernando Amezcua Galeana, soy pastor de Gracia Comunidad Bíblica y bueno, estoy aquí porque quiero continuar con la serie de El Justo por la Fe Vivirá, ya en la parte número 4. Platicábamos en la parte anterior, en la tercera parte, cómo la fe, que es parte de esta declaración, El Justo por la Fe Vivirá, se vive en comunidad y por supuesto de forma personal. Y hay algo que agregar en este sentido que creo que nos va a ayudar mucho a aclarar este tema de la fe, porque comentaba de ese pasaje en Hebreos que generalmente todos lo sabemos de memoria, o el cristiano que está relacionado con esto. Cuando preguntamos qué es la fe, pues todos al unísono decimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es real, está en la Biblia, eso dice la Biblia. Sin embargo, el asunto es que a veces esa declaración, si no es meditada y reflexionada, puede carecer de valor. Es como en el caso del Padre Nuestro, que pues es una oración que el Señor Jesucristo enseñó, por supuesto que tiene valor, pero al repetirse de forma mecánica, sin reflexión, pues también carece de valor, y el Señor Jesús habla de que no es bueno que usemos vanas repeticiones, ¿verdad? Entonces a veces algunos pasajes se pueden convertir en una vana repetición si no tenemos una reflexión puntual sobre el pasaje. Quiero, partiendo de Hebreos capítulo 11, retomar algunos aspectos de cómo es que la fe se vive de manera comunitaria, como iglesia, y cómo también la fe se vive de forma personal. Ahí ustedes, si tienen sus Biblias, en Hebreos capítulo 11, nos vamos a dar cuenta cómo es que la fe llevó a diferentes personas a actuar de determinada forma. Entendemos entonces que la fe no es un tema contemplativo, sino que la fe nos lleva a la acción. Y dice en el versículo 4, Hebreos 11, 4, dice, por la fe Abel ofreció. Y ustedes recuerdan la historia, no vamos a ir a la historia en cada uno de estos pasajes, porque lo que queremos puntualizar es la acción, el verbo que está incluido. Abel, una persona histórica en un momento determinado, puesto que tuvo fe en Dios, actuó. ¿Y qué hizo? Ofreció, dice aquí, a Dios más excelente sacrificio que Caín. Luego, en el versículo 5, cuando nos habla ahora de Enoc, dice en relación a Enoc que Enoc agradó a Dios. Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un testimonio permanente, agradado a Dios. Entonces la fe de Enoc se concretó de forma regular para agradar a Dios. En el versículo 7, ahora el personaje es Noé. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, ahí está, Noé recibe una advertencia y en este caso su fe actúa obedeciendo lo que Dios dijo. Haz un arca, y entonces Noé prepara el arca. Ahora Abraham, en el versículo 8 al 10, dice, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Y también en el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces Abraham, de la misma manera, recibe un llamado, sal de tu tierra, y obedeció y habitó. En el versículo 17, también hablando de Abraham, se nos dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Dios, ustedes recuerdan ese pasaje, y que fue ahí en Génesis capítulo 22, como por la fe, sin cuestionar absolutamente nada, agarró al muchacho, a Isaac, camino de 3 días, se dirige al lugar preciso, y en ese lugar estaba completamente dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿no? La fe le llevó a ese punto. Dice en el versículo 11 que Sara, por la fe también, la misma Sara siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Recuerdan ustedes que hasta se ríe, ¿no? Cuando escucha que va a ser madre. Y entonces dice el pasaje que recibió fuerza. La fe actuó. Esta mujer cree. Y el hecho de que se haya reído no quiere decir que no creyera. Sí expresa su duda. Ustedes recordarán ese pasaje. Dice, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad. Y dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Se da cuenta? Habla de Isaac que bendijo a Jacob, habla de Jacob que adoró a Dios, habla de Moisés que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y que Moisés no se quiso identificar con el pueblo de Egipto y que deja toda esa situación, abandona, su fe le lleva a abandonar todo eso. Y también dice la Biblia que por la fe celebró la Pascua. Y entonces todas estas acciones de personas puntuales, hombres y mujeres de fe, que no era un tema contemplativo. Decía en la tercera parte que a veces decimos, tenemos el hábito, a veces los cristianos, de decir, lee tu Biblia y ora. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que esté mal, pero hay muchísimas cosas que necesitan que usted lea la Biblia, que usted ore, efectivamente, pero que usted haga algo. Comentaba, ¿no? O sea, del matrimonio, ¿no? Maridos, amen a su esposa. Dice Pedro, ¿no? Que demos honor a la mujer como vaso frágil, ¿no? Como a coherederas de la gracia de la vida, etc. Entonces, uno puede... Pedro, ¿qué hacemos con la esposa? ¿Cómo vivimos con la esposa? Oren y lean la Biblia. Pero, ¿qué hacemos? Oren y lean la Biblia. Entonces, tenemos que ser sabios e ir más allá. Entonces, aquí vemos todos estos personajes, cómo vivieron su fe de forma personal. Y ahora, quiero notar ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, algunos aspectos de cómo se vivió la fe en comunidad. Ahí en el versículo 13, 11-13, ya a nivel de grupo, cuando están, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, porque eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿no? Entonces todos estos forman una comunidad, y estos en su fe actuaron de esa manera. Dice también por ahí como viendo al invisible. En el versículo 29, cuando habla del pueblo de Israel saliendo de Egipto, dice, por la fe, Moisés cuando nació, es el 29, dice, celebró la Pascua, y dice en el versículo 29, por la fe pasaron, hablando del pueblo de Israel, el mar rojo como por tierra seca. Entonces, un grupo, ¿no? Ante esta situación estamos acorralados, Dios actúa a través de Moisés con su vara, y entonces el pueblo pasa, ¿no? También en el versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Un grupo, ustedes recuerdan la historia, dando vueltas, tocando la trompeta, una vez, otro día, hasta que el último día se desploman los muros. Y yo imagino que los que estaban atrincherados en Jericó se han de haber burlado de el pueblo de Israel, de este absurdo de dando vueltas, e incluso a lo mejor el primer día, ¿no? O segundo o tercero, el mismo pueblo, pues que demos vueltas alrededor de Jericó. O sea,
¿qué, qué estamos haciendo, no? Sin embargo, Dios actuó de esa manera, ¿no? Entonces, hay también en el versículo 36 y en el versículo 37, otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Qué interesante que la fe, ya sea personal o colectiva, también tiene un elemento adverso, ¿no? Adverso para la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y muchos por su fe fueron pues azotados, encarcelados y muertos incluso, ¿no? Pero fue la fe en Dios y en sus promesas las que les llevó a superar este tipo de situaciones. Y entonces, ahí es donde nosotros nos vemos ahora con este tema de la fe y del justo por la fe vivirá. Así que mi fe en lo que ya tengo en Cristo. Mi fe debe estar orientada. A veces creo yo que una de nuestras situaciones que sufrimos o vivimos es que es la fe en lo que no tengo, en lo que espero. O sea, y está bien, o sea, siempre y cuando sea dentro de las promesas de Dios, porque ya habíamos hablado que no puedo yo tener fe en algo que Dios no ha prometido, porque a veces quizás nos frustramos y nuestras expectativas se ven traicionadas porque tenemos fe en algo que Dios dice, yo nunca prometí algo de este tipo, ¿no? Entonces nuestra fe se ejerce y nuestra fe impulsa nuestra vida en lo que ya tenemos en Cristo. Yo ya soy nueva criatura en Cristo, yo ya soy perdonado, yo ya tengo una herencia, yo ya estoy reconciliado con Dios, todos mis pecados han sido perdonados. Y en esto que yo tengo a través de la fe en Cristo, al ser justificado, es lo que impulsa mi vida. La fe en la certeza de las promesas de Dios es lo que me impulsa a vivir de una manera digna de quien me justificó. Todas estas personas tuvieron una relación con Dios en Hebreos. Dios se acerca, hace un contacto con ellos y estas personas responden a esa relación actuando. Creyeron y actuaron. Así que la fe debe de ir impregnando nuestras actividades, nuestra vida, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestro plan, nuestros futuros, las crisis. Hoy tenemos una crisis pues singular a nivel mundial que a todos nos ha movido el tapete. Yo por eso ya no uso tapetes, ¿no? Y ante esta crisis a nivel mundial, bueno, nuestra fe debe de impregnar esta área de nuestra vida y enfrentarla con la convicción de las promesas de Dios que no cambian. La Biblia también, cuando habla de la fe, expresa en las cartas pastorales la posibilidad, y no la posibilidad, la realidad de que algunos claudiquen de la fe. Habla de que se puede naufragar de la fe. Y cuando pensamos en un naufragio, pues en un naufragio no hay ganancia, hay pérdida total. Y entonces habla de quienes por diferentes situaciones naufragan de la fe, pierden todo, se puede apostatar. En 1 Timoteo 4:1 habla de que se puede apostatar de la fe, se puede negar lo que se había dicho. Y cuando hay situaciones de este tipo de depresión, ahora, si ante estas situaciones, yo no minimizo los problemas, pero ante estas situaciones, si nuestra fe flaquea, imagínense qué sería de un día si fuéramos perseguidos por ser cristianos, si fuéramos encarcelados por ser cristianos. A lo mejor ahí nuestra fe, pues abandonaríamos la fe para no exponernos al peligro. Dice también la Escritura que el amor al dinero, ahí ustedes recuerdan en 1 Timoteo 6:10, que el amor al dinero hace naufragar de la fe o extraviarse de la fe. Entonces, cuando hay un desmedido aprecio por los bienes materiales y ahora no hay, o se pierden, o no se tienen, o no se pueden obtener, puede ser que también eso atente contra nuestra fe. Entonces,
El justo por la fe vivirá. Ya sabemos quién es el justo, aquella persona que ha sido justificado por la fe en Jesucristo. Por, que es una preposición, como nos lleva a un tema de causa o de objetivo, ¿no? La fe es nuestro objetivo. Y veíamos que en algunas versiones es el justo por su fe. Cuando entonces la fe es abrazada, hay una experiencia de fe, que yo creo que lo que estamos viviendo ahora es una experiencia de fe. Y yo creo que podemos contar testimonios de cómo Dios en medio de esta situación ha actuado también, y esas son experiencias de fe. Y dice que está orientado a la fe, pero finalmente dice aquí en el pasaje o en la frase que estamos estudiando, vivirá. Y esto, por supuesto, habla de un futuro, y esto nos sirve para entender que hay acciones que tendrán un lugar en el futuro, como una probabilidad o como una suposición respecto a futuro. Pero también esta palabra nos ubica como una acción en el momento en el que se dice, como una acción que se repite, una situación estable y permanente. Si no, imagínese, si no estaríamos hablando de que el justo por la fe vivirá mañana, y mañana sería mañana, y mañana sería mañana, y entonces finalmente el justo nunca podría vivir o expresar su fe, porque todo sería, vivirá cuando, pues en el futuro. ¿En qué futuro? Pues no sé, pero sería en el futuro. La idea va conectada a ¿cuándo es que el justo vivirá por la fe? Pues la respuesta es siempre. Siempre somos impulsados por la fe a vivir. Siempre, siempre. Así que este es parte de nuestro recurso. La fe es un recurso del que podemos echar mano para el diario vivir. Hay un pasaje en 1 Corintios 5:15 que dice que, hablando de lo que tenemos en Cristo, dice, para que los que viven, está hablando de los creyentes vivos en ese momento, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que la fe es algo que nos reviste desde el día que confiamos en Cristo y nos reorienta para que los que viven ya no vivan para sí. Parte del problema, o quizá parte de la prueba ahora, es que a veces estamos viviendo para nosotros, para lo que nosotros queremos, y el plan de Dios de repente se pierde de vista. Y el centro de la atención somos nosotros. Y dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel Cristo que murió y resucitó por nosotros. Entonces, el cristiano es reorientado a que ahora mi vida se viva en base a Cristo, en base a lo que Él quiere, en base a su palabra. Hablábamos también ayer un poco acerca de Pablo dice, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que nos suena un tanto extremo. Y si el vivir es Cristo también, si el vivir es Cristo, ya hablábamos de que es una atmósfera en la que nosotros estamos. Es una atmósfera que está alrededor del cristiano, que se mantiene y crece en base a la historia bíblica y a la historia de mi fe. Y es ahí cuando conecto lo que leemos en la palabra de Dios con ciertas personas en ciertas circunstancias, y cuando Dios actúa en mi vida en ciertas circunstancias es como se va tejiendo mi experiencia de fe, y entonces ahora forma parte mía. La forma de ser del justo. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el carácter del justo? El carácter del justo es vivir por la fe. Esto nos apunta, y dejo un versículo con el que platicaremos en la próxima reflexión. Piensa en este versículo, que también usted lo conoce. Gálatas 2:20. Dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. ¿Ah? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta lo que dice este pasaje?
ya no vivo yo, para que los que viven ya no vivan para sí. El justo por la fe vivirá. Y este pasaje en Gálatas dice, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Otra versión dice, vivo en este cuerpo confiado en el Hijo de Dios. Y ahí está el reto. Ese es el reto que tenemos siempre, pero que hoy se hace patente. ¿Vivimos por fe? ¿La fe impulsa nuestras vidas? ¿La fe determina nuestro quehacer diario? La fe es algo que se muestra en nuestras acciones como una respuesta de obediencia y de acción a Dios por lo que he recibido en Cristo. No por lo que quisiera que me diera, sino por lo que ya tengo. ¿Vivimos por la fe? Bueno, es parte de la reflexión. Dios les bendiga.